Chicas, chicos de quinto de secundaria, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a dar inicio a nuestro primer día de trabajo en esta semana, ¿sí? En nuestra área de educación para el trabajo. Y como bien ya sabemos, nosotros venimos trabajando nuestra estrategia de aprendizaje, ¿sí? Que se denomina elaboramos medios de comunicación creativos para promover el uso de los elementos de protección personal en estas elecciones, ¿no? Entonces vamos a seguir trabajando en base a esta estrategia de aprendizaje. Vamos a continuar trabajando con nuestras actividades, ¿correcto? Listo. Sabemos que estamos definiendo nosotros el problema e ideando la solución, pero aplicando la metodología de Design Thinking, ¿sí? No olvidemos eso. La semana pasada ya estuvimos trabajando la primera fase, que fue empatizar, ¿no? Y trabajamos una técnica dentro de esa fase que fue la entrevista, en la cual nosotros realizamos una entrevista, ¿sí? Obtuvimos información en base a esa entrevista, ¿sí? Y esa información es la que vamos a utilizar en esta fase que estamos trabajando esta semana, que se denomina la fase definir, ¿sí? Que pertenece a la metodología de Design Thinking. En esta fase vamos a sintetizar todo el conocimiento que hemos adquirido en la fase empatizar. Aquí lo dice claramente. ¿Con el fin de qué? De llegar a conclusiones sobre las necesidades y los insights o revelaciones de los usuarios, ¿no? ¿Qué son los insights? Las revelaciones, ¿no? La información que hemos obtenido por parte de estos usuarios. En este caso, ¿quiénes fueron nuestros usuarios? Nuestra familia, a la cual entrevistamos, ¿no? Dentro de la información que hemos escrito o que han grabado, porque muchos me enviaron sus videos y otros fue solamente escrito, ¿sí? Esta información que hemos obtenido entonces en las entrevistas, ¿sí? Es muy posible que haya muchas ideas repetidas o similares, ¿verdad? Por eso es momento de analizar y sintetizar esta información. Y para analizar y sintetizar esta información, ¿sí? Nosotros vamos a aplicar la técnica del mapa de empatía. ¿En qué consiste este mapa de empatía? Pues nos va a permitir, ¿qué cosa? Visualizar lo que dicen, hacen, piensan y sienten las personas. Esa persona que hemos entrevistado, ¿sí? Entonces vamos a poder visualizar todo esto en base a las respuestas que nos dieron las personas o la persona que entrevistamos, ¿sí? Podemos utilizar un pliego de cartulina, ¿no? O una hoja, o si lo trabajamos en computadora, pueden hacerlo en una hoja de Word y dividirlo en 4, ¿no? Podemos hacer una tabla y dividirla en 4, una tabla de 2x2 en el caso de los que trabajan en computadora, ¿no? Y podemos trazar un cuadrado dividido en 4 cuadrantes, ¿no? Como lo vemos aquí en el gráfico. Aquí en nuestro gráfico lo podemos observar. En cada cuadrante, en cada cuadro, vamos a colocar nosotros tarjetas o vamos a escribir mejor directo, ¿no? ¿Y qué va a contener? La información escrita o grabada que obtuvimos en la entrevista, ¿correcto? Entonces, en el primer cuadrante, la pregunta, ¿qué dicen? ¿No? ¿Qué dice quién? La persona a la cual hemos entrevistado nosotros. Si hicimos más de una entrevista escrita o grabada, pues mucho mejor porque vamos a tener más información, ¿sí? Entonces aquí nos dice bien claro, ¿no? Aquí vamos a escribir o pegar las frases que te llamaron la atención cuando revisaste los apuntes, por lo menos, ¿no? 5 citas, por lo menos 5 frases que nos llamaron la atención, ¿no? Entonces, ¿qué me dijo esa persona? Ah, de repente me dijo de que no había mucha información, ¿no? Con la cual él podía obtener más información de repente de las elecciones, ¿no? ¿Qué más me pudo decir? Que de repente no sabe cómo de repente ir protegido para evitar el contagio, ¿no? No sabe de repente las sugerencias que siempre nos brindan, ¿no? Como el de repente llevar el lapicero, ¿no? Ir con protector facial, usar mascarilla o doble mascarilla de repente, ¿por qué no? ¿No? Respetar el distanciamiento entre las personas, no tener contacto con nadie, etc., ¿no? Entonces puedo colocar aquí todas esas frases, ¿no? Que me llamaron la atención dentro de la entrevista. ¿Qué es lo que piensan? ¿No? En el siguiente cuadrante vamos a escribir qué es lo que piensan. De repente puedo escribir aquí a mi cliente, mi usuario o mi entrevistado piensa que de repente debe haber más difusión, ¿no?
sobre estas cuestiones, ¿no? Sobre estos puntos. Debe haber más información para los electores, para los ciudadanos, ¿no? En base a las elecciones, para que podamos estar mejor informados, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Aquí vamos a escribir, ¿sí?, sobre lo que nosotros hemos podido observar durante la entrevista, ¿no? En el caso de personas cercanas, porque lo hicimos con personas cercanas, ¿no? De lo que hacen en la vida real, ¿no? Si de repente se informan, buscan los medios para poder informarse a través de repente de redes sociales, leen diarios, ¿no? De repente solamente se informan con las redes sociales, otros se informan de repente viendo televisión, ¿no? Etcétera. Todo esto, chicos, va en base a nuestras respuestas que hemos obtenido en la entrevista. Yo estoy mencionando algunos ejemplos, pero ustedes deben colocar lo que han obtenido en la entrevista, ¿sí? Y en el último cuadrante, ¿qué es lo que sienten? Pues aquí vamos a escribir o pegar los apuntes sobre las emociones que hemos podido percibir, ¿no? Sin embargo, si no estás seguro, no hay problema, puedes dejar este espacio en blanco, ¿sí? Pero podemos de repente colocar ahí, ¿no?, 1 o 2 puntos que digan de repente, la persona siente que de repente hay demasiada corrupción, que ya las personas están cansadas de esto, que todos queremos un cambio, ¿no?, etcétera, ¿sí? Puede ser también, ¿no?, dependiendo de lo que hemos trabajado. Entonces, un ejemplo que figura aquí en este cuadrito que acabo de realizar, ¿sí? Entonces puedo llenar mi cuadro de la siguiente forma. Ojo, obviamente que ustedes lo van a llenar con otra información que ustedes manejan, ¿sí? ¿Qué dicen? Pues dice que la mascarilla es suficiente protección, me dijo de repente un entrevistado que yo hice, ¿no? ¿Qué es lo que piensa? Que no son necesarios otros elementos de protección personal, ¿no? Que de repente con la mascarilla es suficiente, que no necesita careta, que no necesita guantes, que no necesita de repente esos trajes impermeables que algunos se ponen, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? ¿No? Se baja la mascarilla a cada momento de repente porque no puede respirar o no están acostumbrados, ¿no?, etcétera, ¿sí? ¿Qué es lo que sienten? Pues tienen temor a contagiarse, ¿no? Y todo esto es ¿por qué? Porque de repente no hay mucha información para que ellos puedan tener o estar muy bien informados, ¿no? Repito, este cuadro, chicos, es un ejemplo, ¿ya? Este cuadrito es un ejemplo nada más para que ustedes puedan realizar su trabajo de ustedes. Entonces, primero vamos a sintetizar la información y luego vamos a redactar el punto de vista, el famoso POV. ¿En qué consiste? Pues luego de haber realizado la síntesis, ¿no?, en los cuadrantes, en los cuadrados, de toda la información, vamos a definir el problema en forma más precisa. Este cuadrito me va a servir para redactar mi punto de vista. ¿Cómo? Con ideas más claras y también considerando las revelaciones que surgieron, ¿no? Esas revelaciones que capté, que pude notar en mi entrevistado, esas las voy a colocar aquí como necesidad, ¿no? Como sugerencia de repente. Para ello vamos a formular el punto de vista, que se denomina POV. ¿Por qué es POV, profesor? Por sus siglas en inglés, que es Point of View, ¿no? Punto de vista, ¿correcto? Y para este caso redactamos también otro cuadrito, ¿sí?, en donde vamos a colocar al usuario, ¿sí?, al usuario, ¿no?, más la palabra necesitan, ¿sí?, y vamos a colocar aquí su necesidad, ¿sí? Luego vamos a sumarle la palabra ¿por qué? ¿Por qué necesitan esto los usuarios? ¿No? Y la respuesta va a ser, ¿no?, el insight o la revelación, lo que yo pude obtener de esa persona. Un ejemplo en este caso, ¿no? El usuario viene a ser mis vecinos de repente del porvenir, ¿no?, de mi localidad. Ellos necesitan, mis vecinos del porvenir necesitan poseer información sobre el uso de los elementos de protección personal. ¿De dónde estoy sacando esto? De mi cuadro anterior, ¿no? Porque me dijeron, o la persona que entrevisté me dijo que con la mascarilla era suficiente. Entonces, yo creo que no. Entonces, ellos necesitan ¿qué cosa? Tener más información sobre el uso de los elementos de protección personal, ¿no? A través de redes, a través de televisión, a través de los diarios, etcétera, de diversos medios. Puedo agregarle también ahí. ¿Por qué necesitan esto? ¿No? Porque no los conocen o no saben su utilidad o no saben usarlo, ¿no? En otro caso puede ser, ¿no? No sé, mi familia, de repente pueden ser mis usuarios, ¿no? O mi localidad, o mi barrio,
¿no? Las personas de mi barrio, o los ciudadanos, o mi provincia de Pisco, ¿no? Necesitan de repente estar más informados sobre los planes de gobierno, ¿no? Puede ser otra necesidad, ¿no? ¿Por qué lo necesita? Para poder realizar, ¿no?, un buen voto electoral de repente. Es otro ejemplo que estoy mencionando, ¿sí? Eso no quiere decir que lo van a hacer tal cual, ¿sí? Estoy mencionando ejemplos. Entonces, si ya tenemos el problema definido, en este caso aquí, ya redactamos nuestro punto de vista, ¿sí? Ahora solamente vamos a tener que realizar ese cuadrito, ¿sí? Si ya tenemos nuestro problema definido, ahora ponte a pensar cómo podemos resolver ese problema, ¿sí? Para ello, vamos a aplicar esta técnica haciendo la pregunta, ¿cómo podríamos nosotros? Es una técnica también, ¿sí? Y esta técnica, ¿sí? Mediante esta técnica, perdón, vamos a identificar el usuario y revelando la necesidad o problema encontrado. Un ejemplo vamos a mencionar aquí en esta tabla. Mi pregunta inicial general va a empezar con el nombre de la técnica, el cómo podríamos nosotros. Le vamos a sumar, ¿no?, la palabra ser, ¿sí? El usuario, yo ya tengo definido mis usuarios. ¿Quiénes son? Mi localidad, mi ciudad, mi provincia de Pisco, los ciudadanos, los electores, mi familia, ¿no? Ustedes vean quiénes son sus usuarios, ¿correcto? Entonces, ¿cómo podríamos hacer, ¿no?, para que mis vecinos del porvenir, su necesidad, posean información sobre el uso de elementos de protección personal en las elecciones? Entonces aquí estoy planteando también otra vez mi problema o necesidad, ¿no? Y según esto de aquí, según este cuadro que estoy elaborando a través de la técnica, ¿cómo podríamos nosotros? Voy a poder resolver esa necesidad. O sea, ¿cómo podríamos nosotros hacer que mis vecinos del porvenir posean información sobre el uso de los elementos de protección personal en las elecciones? Pues de repente fomentando el uso de las redes sociales, brindándole más información, haciendo de repente más publicidad, ¿no? Por los medios de televisión, ¿no?, por la radio, por los diarios. De repente la OMPE debe repartir volantes antes de las elecciones, ¿no?, pegar afiches o pegar banners, paneles publicitarios. Voy a responder a esta necesidad, ¿correcto? Listo, entonces, la actividad es la siguiente: hacer nuestro mapa de empatía con las preguntas que están aquí, que dicen, que piensan, que hacen, que sienten. Luego planteo y redacto mi punto de vista en base a este cuadrito, mi usuario más su necesidad más la revelación, ¿sí? ¿Cuál fue la revelación? Que no conocen, pues, ¿no?, la utilidad de los protectores, ¿no?, de los sistemas o factores de protección para evitar el contagio. Y al final planteo mi pregunta, la técnica de cómo podríamos nosotros. Y esto me va a ayudar a poder resolver esa necesidad o ese problema de las personas, o en este caso los ciudadanos electores, ¿correcto? Entonces esperamos sus evidencias en base a lo que estamos explicando. Cualquier duda, cualquier consulta, seguimos trabajando en nuestro grupo de WhatsApp y estamos atentos para resolver cualquier duda o cualquier inquietud por parte de ustedes, ¿correcto? Termino este video despidiéndome de cada uno de ustedes y seguimos trabajando, ¿sí?, en nuestro grupo de WhatsApp.